Me convertí en un lobo zombie. Capítulo 726. No más hermano. 1. En el bullicioso corazón del Palacio Oriental, Ana se movía entre los trabajadores, orquestando la meticulosa organización de armas y suministros. Extraterrestres, humanos y mutantes trabajaban juntos para asegurarse de realizar sus respectivas tareas. Al principio, era extraño ver que todos se llevaban tan bien, pero poco a poco se fue acostumbrando a la vista. Aún así, la atmósfera estaba cargada de urgencia mientras la amenaza inminente de guerra se cernía sobre la Tierra. Ashton y Astaroth deberían haber regresado hace un tiempo, y como los Shilans no les dieron ninguna información, Ana había comenzado a preocuparse por su seguridad. Desafortunadamente, no pudo permanecer preocupada por mucho tiempo. En ausencia de Ashton, la tarea de prepararse para una guerra recayó sobre sus hombros. Aunque había muchas personas capaces de apoyarla, Ana tomó intencionalmente una parte importante del trabajo porque no se preocupaba mucho por Ashton mientras trabajaba demasiado. Asegúrate de que las espadas estén ordenadas por tamaño y que la munición esté almacenada correctamente en los cargadores. No guardes los explosivos allí. Usa la bóveda. Ana se dirigió a un grupo de trabajadores, su voz atravesó el clamor de la actividad. Los trabajadores asintieron en reconocimiento y se apresuraron a cumplir sus órdenes. Juro que en el momento en que Ashton regresa, recibirá una reprimenda de mi parte. En el momento de respiro, la ausencia de Ashton pesaba mucho en el corazón de Ana y no podía librarse de la preocupación que la carcomía. La noticia de la supervivencia de los Croan había conmocionado a la resistencia, y aunque nadie le dijo nada en la cara sobre la desaparición de Ashton, Ana sabía que todos estaban preocupados y algunos incluso asustados. Por favor, vuelve a hablar conmigo pronto, suspiró Ana y se volvía a trabajar. Mientras supervisaba a los trabajadores, un cambio arrepentido en el aire llamó su atención. Una onda casi imperceptible anunció la apertura de un portal detrás de ella. Sin previo aviso, Ashton emergió, apoyándose en un largo bastón como apoyo. Verlo, maltrecho y frágil, golpeó a Ana como un rayo. «¡Ashton!», exclamó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Sin pensarlo dos veces, corrió a su lado, su corazón latía con alivio y preocupación. Los trabajadores a su alrededor hicieron una pausa en sus tareas, mirando la llegada inesperada. Los ojos normalmente vibrantes de Ashton estaban apagados y cada uno de sus movimientos parecía llevar el peso de un profundo cansancio. Ana extendió la mano y lo sostuvo mientras él se apoyaba pesadamente en el palo largo. «Ashton, ¿qué pasó? ¿Dónde has estado?» Ana, Ashton logró esbozar una débil sonrisa, su voz era un mero susurro. «Parece que, logré regresar después de todo». Una repentina debilidad se apoderó de él antes de que pudiera decir más, y sus fuerzas flaquearon. Los ojos de Ana se abrieron alarmados cuando el cuerpo de Ashton, maltratado y desgastado, sucumbió al precio que había soportado. Se desplomó, inconsciente, en los brazos de Ana. «Que alguien busque un médico». La voz de Ana cortó el aire con urgencia mientras acunaba a Ashton, el pánico dibujando líneas en su rostro. Los trabajadores a su alrededor se apresuraron a buscar asistencia médica, dándose cuenta de la gravedad de la situación. No sabían qué le había pasado a su señor, pero las cosas no pintaban bien para él. Una vez más vulnerable y frágil, la forma inerte de Ashton despertó un tumulto de emociones dentro de Ana. El hombre que había enfrentado innumerables batallas desafió a la muerte y regresó del abismo ahora yacía indefenso en sus brazos. No podía comprender las pruebas que había soportado, y la preocupación dibujaba líneas profundas en su rostro mientras sostenía a Ashton con fuerza en su brazo, temiendo que desapareciera en el aire si lo soltaba. El médico llegó rápidamente, seguido de Ava y Mazton, con una sensación de urgencia en sus movimientos. «¿Qué pasó aquí?». Ava cuestionó a Ana, quien sacudió la cabeza con los ojos llenos de lágrimas, haciendo un gesto de que no tenía idea de cómo o por qué Ashton estaba en tal condición. Comenzaron a evaluar el estado de Ashton, comprobando si había lesiones y examinando el precio que el viaje había cobrado en su cuerpo. Ana observó con gran expectación, sus dedos entrelazados con los de Ashton, deseando que despertara pronto. Ana ya había visto a Ashton en esa condición una vez, después de su enfrentamiento con Croan. Había logrado sacar esos pensamientos de su cabeza con mucho tiempo y esfuerzo, pero ahí estaba, teniendo que experimentarlo todo de nuevo. «Está débil, muy debilitado», anunció la doctora con el ceño fruncido por la preocupación. Nunca había visto algo así. Es como si hubiera estado muerto durante horas. No sé cómo explicarlo, pero parece como si su cuerpo se estuviera reformando. Ella continuó. «Pero ahora está fuera de peligro».
Debería volver a la normalidad en un par de semanas con un poco de descanso. Oh, gracias a Dios, Ana asintió, su mirada nunca abandonó la forma inconsciente de Ashton. Se sintió dividido entre el alivio de tenerlo de regreso y la angustia de verlo tan debilitado. Los trabajadores, sintiendo la atmósfera sombría, retomaron sus tareas en susurros, respetando la gravedad del momento. Ashton se movió y sus párpados se abrieron para revelar el cansancio grabado en su mirada. Ava le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «¿Has vuelto, mi pequeño?», murmuró mientras acariciaba su rostro. «Tengo muchas preguntas que hacer, pero por ahora necesitas descansar». Ashton logró asentir débilmente, sus ojos buscando a los de Ana. «Ana, estoy aquí», se inclinó, su preocupación era evidente en sus ojos. «¿Lo que le pasó?». Ashton vaciló, el peso de las verdades no dichas presionándolo. «Es una larga historia, Ana. Pero te la contaré más tarde». El ceño de Ana se frunció con preocupación y su mano se estiró para acariciar la mejilla de Ashton. «Haremos lo que quieras, pero por ahora te llevaremos a la cama». Ashton logró esbozar una sonrisa cansada, agradecido por el apoyo inquebrantable que emanaba de la presencia de Ana. «No puedo esperar a que mejore, ¿eh?». Él se rió débilmente. «Sigues siendo tan molesto como siempre», ella escuchando, limpiando la gota de lágrima perdida. «Vamos». «Sí, pero primero llamen al representante de Shiran», instruyó Ashton fríamente a todos. «Y asegúrese de apoderarse de todas las armas que tengan». Capítulo 727. No más hermano, 2 Astaroth me mató, reveló Ashton, su mirada moviéndose entre los rostros de los reunidos. M55C5R/5A5 y 1N. La revelación provocó un escalofrío en la habitación y Ana apretó la mano de él con más fuerza. Los ojos de Ava se abrieron con incredulidad y la expresión estoica de Mazton vaciló por un momento. Astaroth y Ashton eran como la sombra del otro, por lo que nadie podía creer lo que decía Ashton. Pero su frágil estado fue una coartada para su historia. Si bien la revelación dejó estupefactos a todos, Ashton sabía que tenía que seguir presionando y contarles a todos sobre Rod y probablemente una invasión Shiran de la Tierra. Aunque Ashton no estaba seguro de ello, Astaroth podía manipular fácilmente a los Shirans para darle la vuelta y decir que fue Ashton quien los había traicionado y no al revés. Desafortunadamente, Ashton ya no sabía de qué era capaz Astaroth, por lo que tuvo que considerar cada escenario antes de actuar según sus emociones. Pero más que todo, lo que más le asustaba era su falta de emociones. Había sido traicionado y asesinado, pero, por alguna razón, ya no podía enojarse con Astaroth. Casi sentía como si su cuerpo supiera algo que él no sabía. «Ignora el deseo de reconstruir todo», se recordó Ashton. «Hay cosas más importantes de las que ocuparnos». «Entonces, estoy aquí para terminar lo que Astaroth comenzó, para proteger la tierra de Croan y asegurar que nadie más sea víctima de su traición», declaró Ashton con un brillo decidido en sus ojos. «Encuentro estas afirmaciones completamente absurdas». De repente, una voz se elevó desde el rincón más alejado de la habitación. «Lord Rod nunca traicionaría a sus aliados. Sus afirmaciones son infundadas y me resulta difícil creer que nuestro estimado líder recurriría a tal traición». Ashton se volvió hacia el dueño de la voz y, efectivamente, era la embajadora de Shiran, Rhea. Adornada con intrincadas túnicas que simbolizaban su estatus, Rhea miró a Ashton con escepticismo y desdén. Como todos, ella había estado preocupada por Ashton cuando llegó, pero al escuchar lo que tenía que decir, ya no tenía la calidez en sus ojos. «Te tengo», Ashton sonrió para sus adentros, dándose cuenta de que el cebo que había arrojado estaba funcionando. Pero Ashton no pudo mostrar sus emociones genuinas frente a Rhea y mantuvo una conducta tranquila. Sabía que los Shirans valoraban la lealtad por encima de todo, y la traición de Astaroth y Rod iba en contra de la esencia misma de sus principios. Ashton también sabía que sus palabras podrían haber provocado indignación entre los Shiranos. Por eso Ashton había tomado precauciones antes de revelar la verdad a todos. Sus aliados de confianza habían reunido a los Shirans en la habitación, desarmándolos discretamente para evitar confrontaciones. «Entonces, ¿no tienes nada que decir por ti mismo?», Rhea le preguntó una vez más. Las palabras del embajador Shiran resonaron en la sala, desafiando la credibilidad de Ashton. Pero en lugar de reprender directamente sus afirmaciones, Ashton sonrió, una expresión que insinuaba tanto diversión como indiferencia. «No podría importarme menos lo que un Shiran piense de mí», respondió Ashton, su voz transmitía una sutil confianza. «Pero si mis palabras le resultan difíciles de creer, embajador, estoy más que dispuesto a someterme a una prueba de detector de mentiras». Continuó.
De hecho, propongo que los Shirans realicen la prueba ellos mismos. De esa manera, podemos poner fin a este asunto. La severa fachada del embajador vaciló, tomado por sorpresa por la inesperada contraoferta de Ashton. Ella vaciló, incapaz de mirar a los ojos de los reunidos en la sala, esperando una respuesta de ella. La sugerencia de Ashton cambió la dinámica de la confrontación, desafiando los principios que los Shiranos apreciaban sin mostrar hostilidad. Finalmente, el embajador, incapaz de mantener contacto visual con los que estaban en la sala, habló con una resolución tensa. Yo personalmente realizaré la prueba para llegar a la verdad. No permitiré que acusaciones infundadas empañen el nombre de Lord Robb. Es más que bienvenido, embajador. Ashton, todavía con una sonrisa sutil, asintió con la cabeza. Como no tengo nada que ocultar. Con eso, la embajadora Shiran salió furiosa de la habitación, con su túnica ondeando detrás de ella por la frustración. Los Shirans, que habían sido desarmados, se miraron unos a otros, sin saber cómo reaccionar. Pero pronto hizo lo mismo y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás del embajador saliente, Anna se volvió hacia Ashton, con los ojos llenos de curiosidad y preocupación. ¿Por qué llegar a tales extremos para probar tus palabras, Ashton? Ella preguntó. Todos aquí confiaron en tus palabras y, en cuanto a ellos, no necesitas demostrarles una mierda. Vaya, mi señora, se rió Ashton. Por mucho que me guste verte despojarte de tu fachada de nobleza ante mí, aún así deberías tener algo de moderación. ¿En serio? ¿Me estás sermoneando en esta situación? Anna puso los ojos en blanco pero sonrió al segundo siguiente. Sé que hay algo más en tu cabeza y todos queremos saberlo. La sonrisa de Ashton tenía un toque de astucia mientras explicaba. Porque, Anna, no se trata solo de demostrar mi valía. Se trata de sembrar la semilla de la desconfianza entre los Shirans. No lo entiendo, murmuró Ava. Permítanme explicarlo de esta manera. Los Shiranos han sido condicionados a confiar incuestionablemente en sus líderes. Una semilla de duda, incluso una pequeña, causará conflictos internos entre ellos. Continuó. De esa manera, el escalón superior de Shiran tendrá las manos ocupadas lidiando con problemas internos y no pensarán en atacar la Tierra en el corto plazo. Entonces, ¿estás jugando a largo plazo, Anna? Aunque inicialmente desconcertada, asintió comprendiendo. Asegurándonos de que tengan sus propios problemas que afrontar. Debilitar su unidad nos hará ganar tiempo, añadió Mazton, con la mirada centrada en la puerta cerrada por la que había salido el embajador de Shiran. Y tiempo es algo que necesitamos en abundancia. Tiempo para prepararnos, tiempo para garantizar la seguridad de la Tierra, tiempo para, Dios, hay tantas cosas que debemos hacer. Esto es solo el comienzo del juego y necesitamos todas las ventajas que podamos conseguir. Ashton intervino. No importa el método. Después de todo, todo es justo en el amor y en la guerra. Aún así, necesitaremos mucho más que meras palabras para mantener ocupados a los Shirans, comentó Mazton. Y ahí es donde entran los piratas, respondió Ashton, mirando por la ventana. Astaroth me conoce como la palma de su mano, así que es hora de hacer las cosas de manera diferente. Capítulo 728. La advertencia de Croan. El desolado paisaje de Euporia sirvió como escenario para un tenso encuentro entre Astaroth y Croan. El aire crepitaba con una tensión tácita cuando los cultistas llegaron al planeta junto con Astaroth. Los siguientes momentos en los que los dos poderosos seres se enfrentaron estuvieron llenos de tensión palpable, sus respectivas auras chocaron en una silenciosa batalla de voluntades. Astaroth había ayudado a Croan, pero sus sentimientos hacia el precursor no eran ningún secreto. Croan lo sabía y era consciente de que necesitaba poner el Shiran en su lugar antes de obligarlo a trabajar como un esclavo. Veamos cómo aguantas cuando haga esto, pensó Croan antes de desatar una fracción de su aura. En un momento, los cultistas estaban de rodillas, sin aliento. Sin embargo, Astaroth no se vio afectado por la demostración de poder del precursor. Sin embargo, a diferencia de los cultistas, no se encogió de miedo y desató su propia aura, un caso que despejó cualquier duda que Croan tuviera sobre el Shiran. Ya veo, pero el desafío no es lo que necesito de mi heraldo. Croan, sin perder un segundo, desató todo el peso de su aura antes de mirar a Astaroth con una mirada que penetró hasta el centro de su ser. Astaroth, aunque formidable, no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda en presencia de la enigmática figura ante él. Ahora entendía cómo el tipo logró transmitirle PTSD a alguien como Ashton, él estaba en su propia liga. N05C55551N. Astaroth comenzó a flaquear y pronto estuvo de rodillas.
Pero antes de que sus piernas tocaran el suelo, Croan retrajo su aura, permitiendo que quienes lo rodeaban respiraran. Entonces, traicionaste a tu hermano, Shiran, la voz de Croan resonó en el inquietante silencio. Como tu maestro, no puedo evitar sentirme incómodo con la facilidad con la que lo mataste. Dejemos una cosa clara, no sirvo a ningún amo, replicó Astaroth, con una postura desafiante, mientras se ponía de pie. Solo me sirvo a mí mismo. Los ojos de Croan se entrecerraron, un sutil brillo de diversión bailando en ellos. Estás vivo gracias a mi misericordia, Astaroth. No lo olvides. Por eso te estás engañando, se burló Astaroth. Crees que seré un peón y te serviré fielmente cuando eso no puede estar muy lejos de la verdad. No seré tu esclavo a quien manipular. ¿Manipular? Oh, querido Astaroth, siempre has sido libre de tomar tus decisiones, Croan se encogió de hombros. Pero claro, las elecciones tienen consecuencias. ¿Ya debes saber lo que se siente? Sí, y ya estoy pagando el precio por ello, dijo Astaroth, apretando los puños, mientras una oleada de desafío lo recorría. Pero como solía decir mi maestro, ponerse de tu lado era una mera conveniencia, no una necesidad. La tensión en el aire se espesó, el planeta mismo parecía contener la respiración mientras los dos seres estaban al borde del conflicto. La forma de Astaroth ondeó con energía oscura y el aura de Croan exudaba un dominio innegable. La confrontación se intensificó, al borde de la violencia, cuando la expresión de Croan cambió y una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. No necesitaba luchar contra alguien como Astaroth. Sus palabras fueron más que suficientes para domar al furioso imbécil. Ah, sí. Ella es importante para ti, ¿no? Croan sonrió. Quizás debería hacerle una visita. Los ojos de Astaroth se abrieron y un destello de vulnerabilidad cruzó sus rasgos. ¿Qué sabes sobre ella? Sé más de lo que piensas, Astaroth, se rió Croan, el sonido resonó en la desolada extensión. Más de lo que te gustaría admitir. Los puños de Astaroth temblaron con una mezcla de ira y preocupación. Déjala fuera de esto, Croan. Pero en lugar de atender la súplica de Astaroth, la conducta de Croan cambió abruptamente. Se movió con una velocidad cegadora, agarrando la cabeza de Astaroth con fuerza antes de golpearla sin piedad contra el suelo. El impacto resonó por todo el reino, un claro recordatorio del poder abrumador de Croan. Astaroth, momentáneamente aturdido, sintió el suelo frío debajo de él, la sangre goteaba de su frente. Croan, inflexible, puso un pie sobre la cabeza de Astaroth, ejerciendo una presión que amenazaba con aplastarlo. Eres un peón, Astaroth, declaró Croan, en voz baja y amenazadora. Una conveniencia. No te confundas con nada más. Si te atreves a levantar el puño contra mí nuevamente, las consecuencias estarán más allá de tu capacidad de soportar. Continuó. Sabes de lo que soy capaz mejor que nadie. No me obligues a hacer algo que te deje destrozado por el resto de tu patética y miserable vida. Con esa siniestra advertencia, Croan liberó a Astaroth, dejándolo tirado en el suelo, ensangrentado y maltratado. Aunque hervía de rabia, Astaroth comprendió la inutilidad del desafío en ese momento. El poder de Croan estaba más allá de la comprensión, y el recordatorio de su vulnerabilidad había servido como una cruda prueba de la realidad. Cuando Croan partió, los ecos de su advertencia persistieron en el aire. Astaroth, abandonado en el reino desolado, se enfrentó a las consecuencias de su encuentro. El sabor de la sangre en sus labios y el dolor punzante en su cabeza sirvieron como recordatorios tangibles de su vulnerabilidad frente a fuerzas cósmicas fuera de su control. Astaroth, maltratado pero no destrozado, reunió fuerzas en el silencio que siguió. El encuentro con Croan había dejado cicatrices, no solo en su forma física sino también en su psique. Mientras se levantaba del suelo, no pudo evitar reírse de su miseria. Traicionó a Ashton porque no sabía dónde estaba ella, y el encuentro con Croan no dejó ninguna duda sobre lo que sucedería a continuación. Desde que Ashton le habló de Croan, Astaroth se había preguntado una cosa. Si Croan era tan fuerte, ¿por qué no invadió la Tierra? Alguien como Croan no debería tener ningún problema contra un planeta en ciernes como la Tierra. Lo que llevó a Astaroth a dos escenarios. Primero estaba la posibilidad de que Croan no fuera tan fuerte como había dejado entrever. Astaroth acaba de probar esa posibilidad y supo que era más fuerte de lo que Ashton sabía. Esto confirmó más o menos la segunda corazonada de Astaroth. Alguien en Euporia estaba restringiendo el movimiento de Croan. En otras palabras, por alguna razón, a Croan no se le permitió salir de Euporia y necesitaba a alguien como él para ejecutar sus órdenes.
Si ese era el caso, significaba que ella estaba en algún lugar del planeta, ya que Croan no podía vigilarla ni controlar a Astaroth si estaba en otro lugar. Si Croan estuviera realmente vinculado a Euporia, le daría a Astaroth suficiente libertad para idear un plan para lidiar con el bastardo precursor. Después de todo, recibir una paliza valió la pena, sonrió Astaroth mientras seguía el rastro de Croan, por ahora. Capítulo 729. En sueño nocturno. La noche se cernía sobre el pequeño imperio que Ashton había creado con la ayuda de sus amigos y familiares. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas en la tierra y una suave brisa llevaba susurros de incertidumbres. Ashton estaba solo en el balcón, contemplando el extenso paisaje que reflejaba el complejo tapiz de sus pensamientos. Después de su regreso, todos parecían felices y su sola presencia elevó la moral de todos. Desafortunadamente, Ashton no podía ser como ellos. En sus momentos de soledad, tenía que afrontar la verdad de la situación, y las cosas no pintaban bien para ellos, en absoluto. La guerra con Astaroth y Croan surgía en el horizonte, proyectando una sombra sobre el comportamiento normalmente obstinado de Ashton. Pero más que eso, la inevitabilidad de una confrontación con Astaroth y Croan lo carcomía. Era una fuerza formidable, pero enfrentarse a Astaroth y Croan simultáneamente era un suicidio. Lo matarían antes de que tuviera siquiera la oportunidad de acabar con uno de ellos. Si pudiera aislar a Astaroth, de alguna manera podría derrotarlo y convertirlo en un invocador. Entonces podríamos enfrentarnos a Croan juntos, murmuró Ashton. Tal vez entonces tendríamos una oportunidad contra él. Pero estoy seguro de que Astaroth sabe lo que estoy pensando, no hay otra manera, ¿verdad? La suave brisa le revolvió el cabello mientras luchaba con la realidad de que, por primera vez, albergaba dudas sobre la victoria. La mano de obra, o la falta de ella, pesaba mucho en su mente. No se trataba solo de lidiar con Astaroth y Croan. La flota de precursores que había visto, un solo verge, acabaría con cualquier soldado que llevara a la batalla. No importa qué plan se le ocurriera, Ashton podía señalar su defecto al instante, lo que hacía aún más difícil conciliar el sueño con su mente inquieta. Ashton sabía que las probabilidades estaban en su contra, y el pequeño imperio que había construido, un refugio contra la oscuridad invasora, se sentía vulnerable frente a las amenazas cósmicas. De todos modos, prefiero morir luchando que huir como una cucaracha, Ashton sonrió lánguidamente. Aunque no puedo decir lo mismo de ellos, la mirada de Ashton se detuvo en la ciudad de abajo, el latido del corazón de su reino improvisado. Podía sentir el peso de la responsabilidad presionando sobre él, la carga del liderazgo en tiempos de incertidumbre. La suave brisa volvió a tocar su rostro y parecía llevar los susurros de una tormenta inminente. Estaba al final de su historia y, si bien era divertida, no pudo evitar cuestionar sus decisiones pasadas. Pero Ashton no tuvo mucho tiempo para pensar en el pasado ya que su atención se centró en el presente. Unos pasos suaves se acercaron desde atrás y antes de que Anna pudiera pronunciar una palabra, Ashton se giró para mirarla. Había familiaridad en el silencio entre ellos, un entendimiento compartido que trascendía las palabras. Sin decirle una palabra, Anna se acercó a él y Ashton abrazó a Anna mientras ella se acurrucaba contra su pecho. Pasaron unos momentos en un intercambio silencioso, el lenguaje tácito de dos almas entrelazadas en la danza de emociones. La noche los abrazó y, como en respuesta a la silenciosa agitación dentro de Ashton, Anna levantó la cabeza para encontrarse con su mirada. «Pensé que estabas durmiendo». Ashton le preguntó, a lo que ella se encogió de hombros. «Tus pensamientos son lo suficientemente fuertes como para que yo los escuche». «¿Es eso así?». Una suave sonrisa apareció en los labios de Ashton mientras se inclinaba para besar a Anna. Sus labios se encontraron en un abrazo prolongado, una fusión de pasión y una promesa que trascendió las incertidumbres de sus vidas. Cuando se despidieron, Anna, con una tierna preocupación en sus ojos, preguntó: «¿Qué tienes en mente, Ashton?». «Estamos librando una guerra perdida, Anna». No quería admitirlo antes porque no quería destrozar la moral de todos. Respiró hondo y el peso de sus pensamientos era evidente en sus ojos. «Pero la verdad es que ni siquiera yo tengo confianza en ganar este». Anna lo abrazó con más fuerza, comprendiendo la gravedad de sus palabras. El pequeño imperio que habían construido, el santuario contra la oscuridad invasora, parecía ahora al borde de la destrucción. Pero no fueron solo ellos. Si Croan ganara, entonces todo llegaría a su fin. La galaxia entera y probablemente el universo entero estarían a merced de Croan.
Incluso si todas las especies se unieran bajo un mismo estandarte, dudo que podamos obligar a Croan a hacer algo, dijo Ashton, con la mirada fija en el horizonte distante. Continuó. Nos falta la mano de obra para enfrentarnos a Astaroth y Croan. Puede que sea fuerte, pero no soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlos solo, sin mencionar derrotarlos. Ana asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de empatía y preocupación compartida. Entonces, ¿qué hacemos, Ashton? No lo sé, Ana. No tengo un plan para esto, suspiró, en un cansado reconocimiento de los desafíos que se avecinaban. Siempre tuve algo bajo la manga, pero ahora, antes de que pudiera terminar, Ana le tomó suavemente la cara y le dijo: si ese es el caso, aprovechemos al máximo el tiempo que nos queda. Ella rompió el abrazo y se desabrochó el vestido, dejando a Ashton momentáneamente desconcertado por el repentino cambio en la atmósfera. Ana entró en la habitación, su silueta enmarcada por el suave resplandor de la luz ambiental. ¿Vienes? Una sonrisa irónica apareció en los labios de Ashton, una mezcla de diversión y sorpresa. Una vez súcubo, siempre súcubo. Con eso, Ana entró en la habitación, dejando un rastro de calidez y deseo a su paso. Ashton hizo lo mismo. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando fuera las incertidumbres del mundo exterior. En el espacio íntimo, iluminado solo por el suave resplandor de las luces de la ciudad que se filtraban a través de las cortinas, Ashton y Ana compartieron una noche, sabiendo que podría ser una de las últimas. Cuando las primeras luces del amanecer pintaron el cielo, Ashton y Ana yacían entrelazados, los ecos de su pasión compartida persistían en la tranquila mañana. N, 5U/5C, 5R, 5A, 5/1, N. El peso de sus responsabilidades los esperaba, pero por ahora, después de la noche, encontraron consuelo en la calidez de la presencia del otro, pero no por mucho tiempo, ya que llamaron a Ashton para informarle sobre la prueba que le había propuesto a Rhea. Capítulo 730. Te metiste con el hombre equivocado. 1. La sala era un hervidero de actividad mientras Rhea supervisaba los preparativos finales para la prueba de detección de mentiras de Ashton. Sheeran se movió de manera eficiente, configurando sistemas complejos y asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Rhea, con expresión severa, coordinó los esfuerzos con precisión militar. Sus ojos, agudos y calculadores, inspeccionaron la habitación mientras los técnicos de Sheeran afinaban el equipo de detección de mentiras. A diferencia del resto de ellos, Rhea tenía la misión de demostrar que Ashton estaba equivocado y luego hacerle pagar el precio por inventar mentiras y difamar a los señores Sheeran. Además, ella sabía el caos que Ashton podría traer a los Sheerans con sus acusaciones y quería detenerlo a toda costa. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, el asistente le informó de la llegada de Ashton y le ordenó que lo llevaran adentro. Ashton entró en la habitación y su mirada se encontró con la fría mirada de Rhea. La atmósfera crepitaba con una tensión tácita cuando se miraron a los ojos. Con aire de autoridad, Rhea reconoció su presencia con un frío saludo. Ashton. Él respondió con un breve movimiento de cabeza, su expresión ilegible. Saludado fríamente por Rhea, Ashton no mostró signos de verse afectado. En cambio, se acercó con calma al sistema de detección de mentiras, reconociendo la presencia de Sheerans a su alrededor con un movimiento de cabeza. A Rhea, la supuesta encarnación de la lealtad de Sheeran, no le gustó el comportamiento tranquilo de Ashton y decidió jugar un poco. Espero que no hayas tomado una droga o algo así para engañar a nuestros sistemas, dijo. M5/55L/5. 5 ¿Te parezco un Sheeran? Ashton rápidamente bromeó con una sonrisa. Rhea entendió que era inútil irritarlo y le indicó el lugar para su prueba. Sin dejarse intimidar por sus payasadas, Ashton se sentó en el área designada. Antes de permitir que comenzara la prueba de detección de mentiras, presentó su condición, lo que alteraría el exterior sereno de Rhea. Harás la prueba después de mí, declaró Ashton, con la mirada fija. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? El ceño de Rhea se frunció con incredulidad. No necesito probar nada. ¿Tú eres quién? Ashton interrumpió sin perder un segundo. No necesito demostrarte nada a ti ni a tu gente. Mi gente cree en mí y eso es suficiente. Rhea, molesto por la inesperada condición de Ashton, negó con vehemencia su solicitud. Esto es absurdo. Tú eres el que hace las acusaciones, no yo. No tengo nada que probar. Ya te lo dije. Ashton se puso de pie, su mirada atravesó el exterior de pánico de Rhea. No necesito demostrarte nada, Rhea. Mi gente me cree, y eso es todo lo que importa. Si no estás dispuesto a someterte a la prueba después de mí, yo tampoco la haré.
No, bien, te daré una razón para hacerlo, sonrió Ashton. Tengo razones para creer que su equipo ha sido manipulado. Rhea, sorprendida por la afirmación de Ashton, dudó un momento. La habitación contuvo la respiración mientras las dos figuras se enfrentaban, enzarzadas en una silenciosa batalla de voluntades. Bien. Me presentaré al examen después de ti. Pero esto no cambia nada, finalmente cedió Rhea, con la voz tensa por el disgusto. Tus acusaciones sobre Lord Rod no se sostienen. Ashton asintió, satisfecho. Sin embargo, antes de proceder, introdujo otra condición. Serás el único Shiran presente en la sala. Mi gente vigilará el equipo para asegurarse de que nadie lo toque cuando sea tu turno. Escucha, tú, los ojos de Rhea brillaron con desafío. Ya acepté una condición. No seguiré cediendo a tus demandas. Ashton sonrió, su tono firme. Tómalo o déjalo, Rhea. Tú eliges. Bien. De mala gana, Rhea aceptó la condición de Ashton, con amargura evidente en su mirada. Mientras Ashton se recostaba en la silla, Rhea asumió su lugar frente a él. Con unos pocos clics, el equipo de detección de mentiras cobró vida y sus complejos mecanismos se prepararon para examinar verdades y falsedades. Rhea, con un barniz de resolución serena, comenzó la prueba. Ashton, ¿tienes animosidad hacia los Shirans? No. La máquina respondió con un sonoro falso. Los ojos de Rhea se entrecerraron momentáneamente antes de burlarse y poner los ojos en blanco. Si estás dispuesto a llegar tan lejos como para incriminarnos, entonces es obvio lo que sientes por nosotros. Puedes decir lo que quieras. La verdad se revelará más temprano que tarde, respondió Ashton, pregúntame algo más. Rhea continuó con el interrogatorio y cada respuesta de Ashton se topó con el juicio de falsedad de la máquina. La habitación estaba cargada por la tensión de la revelación inminente. Poco a poco, Rhea había probado que Ashton mentía sobre todo lo que había dicho el día anterior. Sin embargo, no pudo obtener ninguna reacción de Ashton, sin importar lo que hiciera. Inesperadamente, Anna, que se mantuvo al margen, tomó la iniciativa. Ashton, ¿es este el planeta Tierra? Sí, respondió Ashton, su sonrisa se hizo aún más amplia. La máquina, para sorpresa de todos, reportó otro falso. La confusión recorrió la habitación cuando el rostro de Rhea pareció desmoronarse. Rhea, al darse cuenta de la estrategia de Anna, se dispuso a intervenir. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Mazton dio un paso adelante con expresión severa. Quédate donde estás, Rhea. Deja que la prueba continúe. Rhea abrió la boca para protestar, sabiendo que si dejaba pasar las cosas, sus mentiras quedarían al descubierto. Le indicó a uno de sus subordinados que reiniciara el sistema, pero antes de que pudiera hacerlo, Vimur lo agarró de la mano y lo empujó lejos de la máquina. El resto de la tripulación de Ashton intervino y advirtió a los Shirans que se mantuvieran alejados de la máquina o tendrían que afrontar las consecuencias. Algunos intentaron protestar pero rápidamente fueron escoltados fuera de la habitación. Anna, con un brillo de satisfacción en sus ojos, continuó su línea de preguntas. ¿Está mojada el agua? Sí. Falso. ¿Me amas? Más que yo. Falso. Oh, diablos, no, se rió Vimur a carcajadas. Si ese chico no la ama, entonces no sé si el amor es real. Los comentarios de Vimur estuvieron acompañados de risas y movimientos de cabeza. La frustración de Rhea creció a medida que su plan fue expuesto lentamente a todos. La habitación bullía de murmullos y una sensación de inquietud se apoderó de ella. Está claro que alguien ha manipulado la máquina, dijo Ashton. Dado que usted supervisó personalmente esta operación, creo que sabrá quién hará tal cosa. Rhea, perdiendo la compostura, respondió bruscamente. Esto es absurdo. No hice nada. Él nunca dijo que usted lo hizo, intervino Anna. Sir Mazton, deje que su gente revise el equipo. Algo no está bien aquí. Mazton asintió y, un momento después, los técnicos de la torre entraron. Los técnicos rápidamente rodearon la instalación de detección de mentiras, inspeccionando la maquinaria en busca de signos de juego sucio. A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que la máquina había sido manipulada. Las verdades se presentaban como falsedades y las mentiras como verdades. La integridad de la prueba de detección de mentiras se había visto comprometida. Rhea, acorralada por la revelación, miró al suelo. Ya no tenía sentido ocultar lo que había hecho. Hice lo que tenía que hacer, admitió Rhea. Quería preservar la fe que los Shiranos tienen en sus superiores. No entenderías las consecuencias, Ashton, con un tono cortante, replicó.
Ah, sí, tu lealtad es más importante que la verdad, ¿no es así? Alguien como tú nunca entenderá mis razones, afirmó Rea, desafiante hasta el final. Incluso si hiciera lo que hice, la comunidad intergaláctica preferiría creer a los Shirans que a un mercenario como tú. Entonces es bueno que haya traído cámaras conmigo, se burló Ashton, con la mirada fija. Lo que sea que hiciste ya se transmitió por toda la galaxia. Estoy seguro de que a tus superiores les encantaría recompensarte por tu lealtad. Tan pronto como dijo eso, los camarógrafos entraron en la visión de Rea, capturando su rostro y su confesión. Se dio cuenta de que sus acciones, sin darse cuenta, habían expuesto el punto más oscuro de la lealtad de Shiran hacia toda la galaxia. Dirigiéndose a los espectadores, Ashton declaró: encarcelen a Rea por sus crímenes. En cuanto a los Shirans, manténganse alejados de la Tierra. Si quieren, escucharemos sus explicaciones y consideraremos una compensación. Pero los crímenes cometidos en suelo extranjero no serán tolerados. Capítulo 731. Te metiste con el hombre equivocado. 2. Parecía que los Shirans habían mordido el anzuelo porque ni siquiera una hora después de arrestar a Rea, Ashton recibió una llamada de ellos. Para su sorpresa, cuando recogió el anillo, vio a Ibis al otro lado de la línea. En la mente de Ashton, se preguntaba si Astaroth les había contado una historia retorcida a los Shirans. Aún así, al ver la expresión amistosa de Ibis, se dio cuenta de que Astaroth no podría haber estado en contacto con los Shirans o de lo contrario Ibis no habría parecido tan aliviado después de verlo. Me pregunto qué habrá estado haciendo Astaroth si aún no los han contactado, se preguntó Ashton mientras esperaba que Ibis dijera algo. ¿Dónde estabas? Ibis gritó a través del dispositivo, la intensidad hizo que Ashton desviara la mirada del comunicador. Eso es todo lo que tienes que decir. Ashton puso los ojos en blanco. Esperaba un saludo diferente por parte de los Shirans después de que uno de sus estimados líderes intentó liquidarme. Vi el clip, murmuró Ibis. Pero todavía me cuesta creer que Lord Rod hubiera hecho algo así. Espera, ¿está Astaroth allí? Es un Shiran, su coartada sería más creíble para nosotros. Ah, entonces así es como es, se burló Ashton. ¿Crees que estaré en contacto con alguien que me mató? ¿Te parezco tan estúpido? Ibis pareció aún más estupefacto al escuchar las palabras de Ashton. Aunque Ashton no pudo usar Art de AdSense para verificar si Ibis estaba fingiendo, ya que no estaba frente a él, su expresión sugería fuertemente que realmente no estaba consciente de las acciones de Astaroth. ¿Él te mató? Ibis dijo después de un minuto. Pero entonces, bueno, intentó matarme y me dejó en un planeta desolado, así que sí, prácticamente me mató. Ashton inventó algo porque no quería revelar su habilidad de resurrección a nadie todavía. Parecía que Ibis quería decir más, pero Ashton la detuvo. Él no respondió a su llamada solo para charlar casualmente. Quería hablar sobre cómo los Shirans compensarían el intento de dañarlo y manchar su reputación. Esto incluyó su atentado inicial contra su vida y sus esfuerzos posteriores por cambiar la historia mediante una entrevista manipulada o una prueba, como la había llamado Rea. Bien, mis más sinceras disculpas por adelantarme. Ibis respiró hondo y se puso todo profesional. Así que cuéntame tus demandas para que podamos dejar este asunto a un lado y centrarnos en el enemigo mayor. ¿Sabes, Ibis? He estado pensando, comenzó Ashton, con una sonrisa cada vez más amplia. Considerando todos los problemas que me ha causado su gente, creo que es justo que reciba algo de igual o mayor valor a cambio. Les aseguro que haremos nuestro mejor esfuerzo. Quiero la mitad de los buques de guerra Shiran. Todo para mí. Sí, y quiero gobernar Andrómeda. Ibis, inicialmente pensando que Ashton estaba bromeando, se rió nerviosamente. Podremos bromear más tarde, cuando hayamos terminado de negociar. Oh, no estoy bromeando, respondió Ashton, su tono muy serio. Considérelo una compensación por el intento de asesinato y esa pequeña y encantadora entrevista amañada que realizó su embajador. No puedes hablar en serio. Los ojos de Ibis se abrieron y su sonrisa cesó. La conversación había dado un giro inesperado e Ibis estaba visiblemente desconcertado por la escandalosa exigencia de Ashton. Eso es imposible, Ashton. Ibis, ahora con rostro severo, sacudió la cabeza. No importa lo que un embajador tonto te haya hecho, no dejaremos que nos pisotees. Bueno, entonces supongo que estamos en un punto muerto, ¿no? Ashton se reclinó, manteniendo su sonrisa. Podemos ofrecerte una compensación monetaria por tus problemas, Ashton. Ibis, al darse cuenta de que Ashton no estaba bromeando, suspiró. Pero eso es todo lo que los generosos Shirans están dispuestos a hacer por ti.
Ibis, no se puede simplemente tirar dinero al problema y esperar que desaparezca. Así que deja de ser irrazonable, Ashton, suspiró Ibis, cada vez más frustrado. No se puede simplemente exigir nuestros recursos militares de la nada y esperar que se los sirvamos en bandeja de oro. Los ojos de Ashton se entrecerraron. Vio claramente el intento de Ibis de echarle toda la culpa a Rhea y lavarse las manos en el asunto. Ya había esperado tal movimiento. Por eso había encarcelado a todos los Shirans de la Tierra para utilizarlos como moneda de cambio. Fue cruel de su parte. Definitivamente. ¿Hacerlo arruinará su reputación entre los Shirans? Ciertamente. ¿Le importaba un carajo eso? Ciertamente no. Según la forma en que Ashton veía las cosas, los Shirans lo habían traicionado 3 veces. En primer lugar, al no darle el Soul Killer. En segundo lugar, a manos de Roddy, finalmente, tras realizar la entrevista amañada. Después de todo eso, los Shirans tendrían que estar delirantes para pensar que volvería a confiar en ellos. Demonios, si no hubiera sido por los recursos que podían proporcionarle, ya se habría ocupado de ellos. Si quieres jugar sucio, juguemos sucio. Pero Ashton permaneció imperturbable, sabiendo que era hora de jugar su carta de triunfo. Si crees que eso no es razonable, te llevarás una sorpresa. ¿Qué quieres decir? Ashton no perdió el tiempo en responder a Ibis. En cambio, le hizo un gesto a Bimur, quien rápidamente arrastró a Rhea a la vista, encadenada con esposas de plasma de la cabeza a los pies. Cuando Ibis vio a Rhea en ese estado, apretó los puños, claramente desconcertada por el movimiento inesperado de Ashton. ¿Cuál es el significado de este? Exigió Ibis, tratando de mantener su ira bajo control. Oh, solo un pequeño seguro, se rió Ashton, deleitándose con el cambio de poder. ¿Recuerdas cuántos Shirans hay en la Tierra, verdad? Sería una lástima que les sucediera algo accidentalmente, ¿no estás de acuerdo? ¿Es hasta aquí hasta donde estás dispuesto a llegar? Ibis luchó por contener su furia, sus ojos ardían de ira. ¿Arrastrar a un embajador así? ¿Amenazar la seguridad de nuestra gente? Sabía que alguien como tú sería tan asqueroso como este. Relájate con los insultos o mi mano podría resbalar y golpear a tu amado embajador, respondió Ashton, actuando como un niño inocente. Querías jugar sucio, así que te lo corresponderé. ¿Por qué eso me convierte en el malo, Tú, Ashton cortó la llamada antes de que Ibis pudiera decir algo, dejándola aún más frustrada. M055255 en Hijo de puta. Capítulo 732. Te metiste con el hombre equivocado. 3. La pantalla de comunicación quedó en blanco y la habitación quedó sumida en el silencio por un momento. Bimur, siempre leal, miró a Ashton con un atisbo de preocupación en sus ojos. Eso debería enojarla, comentó Ashton, la sonrisa nunca abandonó su rostro. ¿Era todo eso realmente necesario, Ashton? Preguntó Bimur, su voz profunda resonó en la habitación. Las esposas de plasma de Rhea crujieron suavemente en el fondo cuando Bimur le ofreció un asiento. Le habían vendado los ojos y le taparon los oídos para que no pudiera ver ni oír lo que sucedía a su alrededor. Todos pensaron que Ashton estaba yendo demasiado lejos con sus payasadas, pero no todos se atrevieron a criticarlo. Pero como Bimur era uno de los tontos, no pensó en las consecuencias y soltó todo lo que tenía en mente. ¿Necesario? No, tal vez no. Ashton, todavía con una expresión fría, se volvió hacia Bimur. Pero envía un mensaje. Uno que necesita ser escuchado alto y claro. No les estoy haciendo daño porque me traicionaron, sino para hacerle llegar un mensaje a Astaroth de que no soy el mismo tipo que él mató. Bimur arqueó una ceja, lo que provocó que Ashton explicara más. El tono de Ashton se volvió helado cuando reveló un lado de sí mismo que Bimur no había visto antes. Cuando morí en Geverge, una parte de mí murió allí para siempre. Una parte que solía llamar compasión. La tenía para los extraños, para aquellos que necesitaban ayuda. Pero ya no. Bimur, aunque acostumbrado a las acciones decisivas y, a veces, despiadadas de Ashton, no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. ¿Estás diciendo que has abandonado la compasión por completo? No para aquellos de mi lado, como tú. La mirada de Ashton permaneció fija y se encogió de hombros. De ahora en adelante, no importa quién me traicione, enfrentará las consecuencias. Ya sea que los destruya o les haga desear destruirse a sí mismos, me aseguraré de ello. Bimur comprendió el peso de las palabras de Ashton. El hombre que alguna vez tuvo espacio para la empatía ahora parecía impulsado únicamente por una mentalidad calculada e implacable.
A Bimur le preocupaba, pero respetaba las decisiones de Ashton porque sabía que su capitán solo haría lo mejor para ellos aunque pudiera causarle daño. Antes de que Bimur pudiera profundizar en la conversación, el comunicador de Ashton volvió a sonar. Ashton le hizo un gesto a Bimur para que permaneciera en silencio. La sala tenía un aire de anticipación cuando Ashton aceptó la llamada entrante, con expresión ilegible. Eso sucedió más rápido de lo que pensaba, reflexionó Ashton antes de aceptar la llamada de Ibis. Ya hallo. ¿En qué puedo ayudarte? Deja de tonterías. Ibis, generalmente serena y diplomática, no pudo ocultar su enojo. La humillación de Vera Rea, una embajadora de los Shilans, tratada como a una criminal tocó una fibra sensible en su interior. El orgullo era un pilar de la cultura Shilan, y Ashton había apuntado estratégicamente hacia donde les hacía más daño. Oh, luchador. Puedo ver por qué Astaroth estaba tan fascinado contigo. ¿Es esta tu idea de negociación, Ashton? Ibis escupió, su tono estaba lleno de furia. ¿Crees que puedes deshonrarnos y conseguir lo que quieres? La negociación es una vía de doble sentido, Ibis, se rió Ashton, imperturbable por el arrebato de Ibis. Querías jugar duro, así que aquí estamos. Ibis, luchando por mantener la compostura, respondió. Esto no terminará bien para ti, Ashton. M5/55L/5. 5 N. Lo dicen los que me hicieron daño no una o dos veces sino tres. Ashton se encogió de hombros. Deberías estar agradecido de que todavía esté dispuesto a discutir esto. Si hubiera sido Croan, tu cuerpo estaría flotando en algún lugar del espacio. ¿Es hasta aquí hasta donde estás dispuesto a llegar? Ibis apretó los dientes al darse cuenta de que Ashton no iba a dejar pasar las cosas. ¿Nos amenazan con rehenes? Estoy dispuesto a hacer todo lo posible para proteger mis intereses. Algunos lo llamarían dedicación, la sonrisa de Ashton se hizo más amplia. Además, tú empezaste este juego, Ibis. Solo sigo tus reglas. ¿Una guerra, es eso lo que quieres? Preguntó, intentando calibrar la gravedad de las intenciones de Ashton. Deberías recordar lo que pasó la última vez que tu gente intentó algo como esto, replicó. Sí, sufrí algunas pérdidas, pero los Shilans fueron diezmados. Soy muy consciente de mi importancia en la situación actual. Ashton vio a Ibis cambiar de expresión una vez más y presionó aún más. Incluso si ese no fuera el caso, ustedes me necesitan más que yo a ustedes. Especialmente después de que su amado decidió ponerse del lado de Croan y llevarse a Soul Killer con él. Ibis guardó silencio. Cada palabra que dijo Ashton fue precisa. Si Astaroth se había puesto del lado de Croan, su única esperanza era Ashton, ya que su gen precursor era la única arma para mantener a Croan bajo control. Después de todo, aunque habían ganado una guerra contra los precursores, solo habían logrado matar a unos pocos. La mayoría de los precursores habían sido tratados con los de su propia especie, liderados por Joan. Su victoria no fue más que una broma interna entre el consejo, e Ibis sabía que Ashton era más o menos consciente de la verdad. ¿Y entonces? ¿Qué va a ser, señorita representante? Ashton se burló, con una sonrisa malvada jugando en sus labios. Esta vez, Ibis luchó por ocultar su enfado. El juego de las negociaciones había dado un giro oscuro y Ashton se deleitaba con su ventaja estratégica sobre el resto. Dame algo de tiempo para discutir tus términos con el resto del consejo, concedió Ibis, su tono traicionaba un atisbo de frustración. Ashton mantuvo su sonrisa malvada. Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda, el tiempo corre y las vidas de tus ciudadanos están en juego. Créeme, prefiero morir antes que olvidar lo que hiciste hoy, dijo Ibis mientras respiraba profundamente. Tampoco dejaré que lo olvides. ¿Qué puedo decir? Te metiste con el hombre equivocado. Con una mirada final y acerada, Ibis desconectó la llamada, dejando a Ashton solo con su perversa satisfacción. Cuando se hizo el silencio, los pensamientos se agitaron en la mente de Ashton. Amenazarlos era una apuesta, un riesgo calculado para doblegar a los Shilans a su voluntad. Afortunadamente, no se dieron cuenta de la verdad detrás de las palabras de Ashton. Quería los buques de guerra Shilan, ya que eran la flota más avanzada. Pero también quería ahuyentar a más ratas escondidas en las filas de Shilan mientras servía a Croan, y humillarlas completamente era una forma de hacer que actuaran de manera extraña. El juego acababa de comenzar y Ashton estaba decidido a salir victorioso, sin importar el costo. Capítulo 733 Hermana olvidada, 1. Los días pasaron como una eternidad para Astaroth mientras avanzaba por la vasta extensión del planeta Euforia. Su único objetivo era encontrar a ella, una chica a la que una vez llamó su hermana.
No estaban relacionados por sangre. Ni siquiera compartían especie. Haline era alguien que Astaroth había encontrado durante una de las muchas guerras en las que había peleado, y desde entonces, habían sido inseparables hasta que él murió y perdió todo contacto con ella. Desde su regreso a Shenitar, había interrogado a todos los que la conocían. Pero, para su sorpresa, nadie se acordaba de ella. Parecía como si la hubieran borrado de sus recuerdos, pero Astaroth no estaba seguro de cómo era posible. Astaroth deseaba que Soulkiller investigara si se había utilizado con ella. Soulkiller, no simplemente acabar con una vida, tenía el potencial de borrar a una persona de la conciencia de todos. Quizás Astaroth conservó recuerdos de ella porque estaba muerto mientras se usaba el asesino de almas con su hermana. N5B5555N.1N. Pero usar Soulkiller no fue fácil y requirió el permiso de todo el consejo. Astaroth no quería creer que el consejo hubiera llegado tan lejos como para matar a un inocente solo para vengarse de él. Sin embargo, como ningún miembro del consejo recordaba a su hermana, Astaroth estaba seguro de que alguien había usado el Soulkiller y fue a comprobar los registros. Debido a que el uso del Soulkiller hizo que todos se olvidaran de la persona a la que apuntaba, el consejo de Shiran consideró necesario mantener un registro de cada vez que se utilizó. Desafortunadamente, Haline, el nombre de la hermana de Astaroth, no estaba en ninguna parte del registro, lo que le dio esperanza y lo enojó. Al principio, encontró alivio por la ausencia del nombre de Haline en los registros. Sin embargo, no podía ignorar la posibilidad de que alguien pudiera haber empuñado el Soulkiller sin autorización, evitando la necesidad de documentar la información. Es por eso que cuando Croan le habló de ella, Astaroth usó el asesino de almas en el corazón cortado de Ashton, ya que no quería recordar haber hecho algo tan horrible. Pero como todavía recordaba a Ashton, significaba una de dos cosas. O no usó el Soulkiller correctamente o, en segundo lugar, Ashton no estaba muerto. Aunque Astaroth esperaba que fuera el último caso, no sabía cómo podría enfrentarlo cuando sus caminos se cruzaran nuevamente. Solucionaré ese lío cuando llegue el momento, pensó Astaroth, mirando por la ventana. Debería concentrarme en encontrar a Haline, si tan solo estos cultistas desaparecieran, mi vida sería más fácil. Los ojos siempre vigilantes del culto del cosmos eran un obstáculo constante para él, incluso en ese mismo momento. Astaroth nunca se quedó solo, su incesante vigilancia hacía que le resultara casi imposible intentar localizar a Haline. Croan no confiaba en él, y mientras la desconfianza de Croan persistiera, los cultistas estarían detrás de él, informando cada movimiento que Astaroth hiciera a su señor y salvador. La naturaleza impredecible del Shiran lo convertía en una amenaza potencial, y Croan no estaba dispuesto a correr ningún riesgo, especialmente después de su último encuentro. Inicialmente, el único interés de Croan en el culto era usarlos para una tarea específica. Entregarle los poderosos buques de guerra precursores. Una vez cumplidas esta misión, Croan planeó descartarlos como insectos insignificantes, indiferentes a su existencia. Sin embargo, con la llegada de Astaroth, Croan reconoció la posibilidad de lograr objetivos duales. Al ordenar al culto que vigilara a Astaroth, encontró una manera de extraer algo de valor de ellos. Al mismo tiempo, esta precaución aseguró que Astaroth no pudiera apuñalarlo por la espalda. Mientras tanto, la frustración crecía dentro de Astaroth a medida que sus intentos de liberarse de las cadenas invisibles se volvían cada vez más inútiles. Siguió el juego, fingiendo ser el sirviente obediente, mientras su mente ideaba incansablemente estrategias para eludir la vigilancia siempre presente. En ese momento, alguien lo llamó y cuando Astaroth salió de su habitación, encontró al Papa, el líder del culto, esperándolo. Al servidor y fanático más leal de Croan, el Papa, no le gustaba a Astaroth. Probablemente porque estaba molesto, Croan valoraba a Astaroth más que a él, a pesar de que era rebelde y poco confiable. «El señor te llama, Astaroth», anunció el Papa. La mirada de Astaroth atravesó los ojos entrecerrados del Papa antes de asentir. Croan no lo había llamado ni una sola vez, por lo que le pareció extraño que el precursor lo estuviera llamando ahora. Aún así, siguió al Papa porque éste le permitió salir de su cautiverio. Al llegar a un lugar designado, el Papa le dijo a Astaroth que siguiera adelante y creara cierta distancia del Shiran. Lo que siguió fue un giro siniestro de los acontecimientos. Una repentina avalancha de ataques surgió de los cultistas. Una ráfaga de hechizos lo golpeó, cada golpe destinado a incapacitar a Astaroth. Sin embargo, para su sorpresa, Astaroth permaneció imperturbable, su formidable fuerza y resistencia hicieron que sus esfuerzos fueran inútiles. «Ustedes, cabrones, son terribles actuando.
¿Lo sabían? Astaroth se burló mientras emergía del polvo y el humo. Sabía que estabas planeando algo en el momento en que me sacaste, tonto. Con una oleada de poder, Astaroth tomó represalias. No en vano fue aclamado como la deidad de la guerra. Los cultistas se desmoronaron a raíz de su ira, meros ecos en el vasto vacío de los pasillos del castillo. No era más que una mancha frente a sus enemigos antes de que su sangre salpicara todo el suelo del castillo. Aún así, el Papa, de pie a distancia, observaba con una sonrisa torcida. Creía que había ascendido al grado S después de ser bendecido por Croan. Por lo tanto, eso lo pondría al mismo nivel que Astaroth, y con la ayuda del culto, se libraría de una molestia como él. No perdió el tiempo declarando sus intenciones hacia Ilshiran. Lord Croan eligió al heraldo equivocado, infiel. Rugió el Papa mientras levantaba su bastón. Y corregiré ese error, Astaroth, sin embargo, encontró absurda toda la situación. No pudo reprimir la risa ante la audacia del Papa y le dijo lo que pensaba. Deberías hablar de tu empleo con tu empleador, no con un interno, maldito imbécil. Astaroth se burló cuando otro cultista cayó de rodillas, muerto. ¿Y ese grade? ¿Crees que ahí es donde estoy? En un abrir y cerrar de ojos, Astaroth acortó la distancia entre ellos. La confianza del Papa flaqueó cuando la mano de Astaroth se movió con una velocidad sobrenatural, cortando el brazo dominante del Papa. El dolor contorsionó el rostro del Papa, una sombría comprensión de su insuficiencia. No me hagas reír, se burló Astaroth. Capítulo 734 Hermana olvidada, 2, los gritos desesperados pidiendo ayuda resonaron en los castillos cuando los cultistas, impulsados por su lealtad al Papa caído, corrieron en su ayuda. Sus intenciones eran claras. Rescatar a su líder de las garras de Astaroth ya que su plan había fracasado. Estaban seguros de que si podían detener a Astaroth el tiempo suficiente, Lord Croan vendría en su ayuda. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera dar un paso hacia el Papa, Astaroth se movió como un huracán y su espada cortó a los cultistas sin piedad. El Papa, congelado en la desesperación, observó cómo Astaroth despachaba sin esfuerzo a sus seguidores. Se dio cuenta de que el favoritismo de Croan hacia Astaroth no carecía de razón. La fuerza de Astaroth superó el poder combinado de todo el culto, y el Papa se encontró a merced de una fuerza que no podía comprender. El ansia de poder lo había cegado ante los hechos obvios, y ahora era el momento de hacer penitencia. Malditas ratas, escupió Astaroth, limpiándose una mancha de sangre de la cara. Ahora, ¿dónde estábamos? Los ojos dorados de Astaroth se clavaron en el alma del Papa, y pisoteó sus piernas sin decirle una palabra. Los gritos de dolor del Papa resonaron en la cámara, una melodía desesperada que cayó en oídos sordos. Astaroth exigió información, su voz era fría e implacable. ¿Dónde está Haline? Astaroth gruñó, su pie presionando con más fuerza contra las piernas rotas del Papa. ¿Quién? Este cabrón, Astaroth aplastó y aumentó la presión en la otra pierna de Pope. El Papa, retorciéndose de dolor, luchó por responder. El dolor y el miedo lo habían dejado mudo, y Astaroth se dio cuenta de que el Papa tal vez ni siquiera conocía a Haline por su nombre. Al comprender su culpa, Astaroth la describió como una mujer con cabello suelto de ébano, ojos brillantes como estrellas y piel cenicienta. Los ojos del Papa se abrieron al reconocer. Conocía a la mujer pero permaneció en silencio. Parece que subestimé la lealtad de un fanático, se burló Astaroth antes de clavar su espada en el hombro del Papa. Al igual que estás subestimando mi ira. No lo sé. Bien, hazlo a tu manera. La paciencia de Astaroth se agotó y aplastó la pierna del Papa. Sangre y fragmentos rotos de hueso salpicaron por todas partes. Los gritos del Papa recorrieron la cámara, pero aún así guardó silencio. La frustración se reflejó en el rostro de Astaroth. No podía permitirse el lujo de perder más tiempo. El destino de Haline estaba en juego y Astaroth necesitaba respuestas. El Papa, incapaz de soportar más el dolor, respondió. Ella está aquí. O en este planeta. No me digas lo que ya sé. Dime dónde la esconde Croan. Con un movimiento rápido, levantó el pie para asestar otro golpe, pero alguien lo interrumpió antes de que pudiera actuar. Fue Croan quien se materializó allí de la nada. Veo que ustedes dos se llevan bien, sonriendo Croan, caminando hacia ellos. Y yo estaba preocupado de que ustedes dos se mataran antes de que yo tuviera la oportunidad de hacerlo. El aire parecía espesarse con la presencia de Croan, una fuerza que exigía sumisión. El Papa no podría haber estado más feliz en ese momento, con lágrimas de dolor y alivio rodando por sus mejillas. Mi señor, por favor, salve a su sirviente de este monstruo.
Por supuesto, sonriendo Croan, acariciando su cabeza. Prometí que será tu salvación, ¿no? El alivio del Papa ante la llegada de Croan duró poco cuando la mano de Croan se cerró alrededor de su cabeza, aplastándola con un crujido repugnante. El cuerpo sin vida del Papa cayó al suelo, un testimonio de la crueldad de Croan. Si tan solo mantuvieras la boca cerrada por un momento más, habrías vivido para ver otro día, dijo Croan mientras limpiaba la sangre y los pegajosos tejidos cerebrales de la ropa real del Papa. Ahora, ¿qué debo hacer contigo? El silencio reinó en la cámara, roto solo por los ecos de la reciente matanza. La mirada de Astaroth se encontró con la de Croan, la tensión entre ellos se hizo más espesa. Croan, con el disgusto grabado en sus rasgos, pasó por encima de los cultistas caídos, con los ojos fijos en Astaroth. ¿Pensaste que podrías desafiarme, Astaroth? La voz de Croan retumbó, un trasfondo peligroso subrayando sus palabras. ¿Pensaste que no habría consecuencias, ¿Consecuencias? Para mí. Astaroth, sin inmutarse, se mantuvo firme. Echa un vistazo a tu alrededor y piensa por un momento, viejo imbécil. No aprendiste nada de nuestro encuentro anterior, ¿verdad? El rostro de Croan se distorsionó por la ira. No importa, esta vez me aseguraré de grabar la lección en tus huesos. Con un movimiento rápido, lanzó un ataque hacia Astaroth. Astaroth, sin embargo, se movió con una agilidad incomparable, esquivando el ataque de Croan con facilidad. El giro inesperado de los acontecimientos dejó a Croan momentáneamente fuera de equilibrio. ¿Cómo hizo? ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado engaño? Astaroth aprovechó la oportunidad e hizo retroceder a Croan con una fuerza que desafió las expectativas. Croan, con el orgullo herido, miró a Astaroth. ¿Te atreves a levantar tu mano contra mí? ¿Quieres que Haline muera? ¿Crees que estás en condiciones de amenazarme? Astaroth sonriendo, con un audaz desafío en sus ojos. ¿Has perdido la cabeza, tonto? Croan, hirviendo de rabia, advirtió a Astaroth de las consecuencias. Sin embargo, Astaroth permaneció imperturbable, acortando la distancia entre ellos. Su voz, baja y firme, cortó la tensión. El culto ya no existe. No tienes a nadie más que a mí para ayudarte ahora. Amenázame todo lo que quieras, pero recuerda, solo estoy aquí por ella. Toca un cabello en la cabeza de Haline y haré que te arrepientas. Incluso si eso significa que pelearé contigo hasta que cualquiera de nosotros esté muerto. Astaroth se inclinó y sus ojos se encontraron con los de Croan. O moriré y quedarás atrapado en este planeta por el resto de tu miserable existencia, o serás tú, y créeme, si te mato, sin importar lo que le hice a Ashton o a cualquier otra persona. De hecho, todo será perdonado. El rostro de Croan se contrajo de ira, pero Astaroth no había terminado. A mi modo de ver, es una situación en la que todos pierden. Así que le sugiero que baje de su postura y piense antes de actuar por una vez. Con esas palabras, Astaroth pasó rozando a Croan, dejando al gobernante enfurecido desconcertado tras un desafío inesperado. La otrora indiscutible tirano ahora se encontró cuestionando los acontecimientos que se estaban desarrollando, al darse cuenta de que el equilibrio de poder había cambiado de maneras que no había previsto. Capítulo 735 Silencio antes de la guerra. 1. La atmósfera en la sala de reuniones con poca luz era tensa cuando Otiga, Ashton, Mazton y Anna se reunieron para discutir su próximo paso. Otiga, con actitud sensata, rompió el silencio con un profundo suspiro. Su mirada se fijó en Ashton. No pudo evitar expresar su incredulidad. ¿Amenazaste a los Shirans? La pregunta de Otiga flotaba en el aire, con una mezcla de sorpresa y preocupación grabada en su rostro. ¿Eso es lo mejor que se te ocurrió? ¿No tienes suficientes enemigos en este momento? La habitación quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia Ashton, quien estaba sentado con una sonrisa maliciosa en sus labios. Bueno, hice lo que tenía que hacer, respondió, en un tono sin complejos. Además, al ganar sus naves, tendremos mayor seguridad en la Tierra. Otiga parecía un poco desconcertada, ya que esperaba que Ashton usara las naves espaciales Shiran para un asalto directo a Croan. Había imaginado una estrategia para llevar la lucha a Euforia, golpeando el corazón del enemigo antes de que ellos les hicieran lo mismo. Sin embargo, las intenciones de Ashton parecían diferentes. ¿Por qué mantener las naves estacionadas en la Tierra? Otiga cuestionó mientras entraba en modo interrogatorio. Ashton se reclinó en su silla, todavía con esa sonrisa astuta. El hecho de que ni siquiera Otiga hubiera pensado en tal plan le dio cierta confianza. Señuelos, afirmó simplemente. Otiga frunció el ceño, desconcertada. ¿Señuelos?
Mazton, tan curioso como siempre, intervino. Sí, Ashton, explícate más sobre eso. ¿Qué quieres decir con señuelos? Si los barcos son los mejores de su clase, entonces no tendría ningún sentido convertirlos en señuelos, ¿verdad? ¿El mejor de la clase? Ashton se burló mientras su mirada oscilaba entre Uhtida y Mazton antes de hablar. No importa cuán avanzadas estén las naves, no tendrían ninguna posibilidad contra la flota precursora que vi en el verje. Continuó. Estoy seguro de que Croan tiene esas naves estacionadas en Euporia y cargar con nuestras naves espaciales directamente allí conduciría a la derrota más rápida en la historia de la guerra espacial. Espera, ¿naves espaciales precursoras? Uhtida murmuró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Sobreviviste a un ataque a esos barcos? No. Astaroth y yo, joder, incluso pensar en él me hace sentir raro, suspiró Ashton, y Ana puso su mano sobre la de él, brindándole algo de consuelo. Apenas logramos derribar uno de esos barcos. Pero cuando vimos cientos más, nos rendimos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras lo similara. Es por eso que quiero que las naves Shiran estén estacionadas estratégicamente alrededor de la Tierra, actuando como una capa defensiva. Al mismo tiempo, con suerte, estarán listos para destruir algunas de esas naves precursoras si Croan decide lanzar un ataque a la Tierra. Porque no creo que ninguna de nuestras armas les haga mella. Mazton cerró los ojos. La visión de su guerra anterior con los precursores resurgió en su mente. La destrucción que causaron esos barcos todavía estaba fresca en su mente. Demonios, solo media docena de esas naves fueron suficientes para destruir su mundo natal, que era 2 veces más grande que la Tierra. Siguiendo esa lógica, incluso si 3 naves precursoras lograran llegar a la Tierra, todo habría terminado para ellos. Finalmente, ascendió con la cabeza. Dado nuestro estado actual, una estrategia defensiva es ciertamente mejor que una ofensiva. Uhtida, todavía tratando de entender el plan inesperado, preguntó. ¿Pero por qué crees que Croan atacaría la Tierra después de que consigamos las naves Shiran? Nada le impide atacar la Tierra en este momento. Sí, si Croan hubiera querido atacarnos, podría haberlo hecho hace mucho tiempo. La mirada de Ashton se hizo más intensa mientras respondía, sin embargo, se quedó en euforia, lo que me hace preguntarme si está atrapado allí, y es por eso que Croan había estado reclutando gente como el culto y Astaroth. Tal vez necesite que otros ejecuten su voluntad. Se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Ahora que Astaroth está con él, tiene las naves precursoras y alguien que puede comandar una flota entera. Eso significa que Croan y Astaroth podrían decidir atacarnos en cualquier momento. Eso es lo que estoy diciendo. Uhtida agitó los brazos. La única manera de asegurar nuestra supervivencia es abandonar este planeta, y seguir corriendo, gritó Ashton. ¿Qué te hace pensar que Croan quedará atrapado en Euporia para siempre? Nariz, Ashton suspiró y se calmó, sabiendo que ceder a sus emociones no beneficiará a nadie. Una vez que esté libre de lo que sea que lo ata a Euforia, nos matará a todos. No tengas dudas sobre esto. Es por eso que nuestra mejor oportunidad es esperar a que Astaroth dé el primer movimiento, intervino Ana. Sin la presencia de Croan, tenemos la mejor oportunidad de derrotarlo, y una vez que se haya ido, Croan habría nadie de quien dependa. Esto significa que Croan quedará atrapado en Euporia por más tiempo, lo que nos dará tiempo para idear un plan adecuado para deshacernos de él. Por eso tuvimos que chantajear a los Shirans para conseguir sus naves espaciales avanzadas. ¿Qué pasa con el culto? Señaló Mazton. Incluso sin Astaroth, Croan todavía los tendría a su disposición. No se preocuparán por eso, aseguró Ashton. El culto ya ha sido atendido. ¿Cómo lo sabes? Mazton arqueó una ceja. Tengo algunos informantes propios, dijo Ashton, pero no dio más detalles. Uhtida, después de tararear y vacilar un momento, ayudó de mala gana. Es un plan ridículo, pero podría darnos algo de tiempo para resolver algo a largo plazo. Ella continuó. Aún así, no garantizará la victoria. Las naves precursoras podrían atravesar las naves Shiran, provocando que se desate el infierno. Si eso sucede, entonces sucederá. Ashton, imperturbable ante la incertidumbre, se encogió de hombros. Nos ocuparemos de ello cuando llegue el momento. Pero nuestro enfoque tendría que estar en Astaroth, entonces me ocuparé de él. Uhtida suspiró al darse cuenta de la gravedad de su situación. Cambió el foco al aspecto práctico de su plan. Muy bien, todos, prepárense para el intercambio. Ashton, tomarás a los rehenes Shiran y los entregarás a un planeta a medio camino entre la Tierra y Zenitar, ya que eres el único al que parecen tener miedo. Ashton ascendió.
Bien, haré los arreglos como dijiste y conseguiré esos barcos. También tengo que encontrarme con mi informante en el camino. Capítulo 736 Silencio antes de la guerra, 2, a bordo de la formidable nave nodriza Shiran, el comandante Ibis encontró consuelo en las repetitivas prácticas de tiro. En lugar de un objetivo convencional, una proyección holográfica de Ashton sirvió como punto focal para su furia hirviente. Cada vez que se apretaba el gatillo, se enviaban rayos de plasma abrasadores hacia la imagen parpadeante hasta que, con un estallido final, el holograma de Ashton desapareció, marcando una muerte simbólica. Ibis se tomó un momento para estabilizarse y se quitó el casco, revelando un rostro contorsionado por la frustración y la ira persistente. La batalla en el reino virtual proporcionó una salida temporal para sus emociones, pero la realidad de su situación la carcomía hasta el fondo. Sabía que no debería haber confiado en él, ni en Astaroth, murmuró mientras estaba a punto de comenzar con otra ronda cuando escuchó un golpe. Adelante. Ella esperaba un informe sobre los Shirans que Ashton había mantenido cautivos, pero en cambio, apareció un asistente por la puerta, llevando un comunicador. Creo que les ordené a todos que no me molestaran. Comandante, el consejo se ha puesto en contacto con usted, le informó el encargado, respetuoso y algo asustado. Dijeron que era urgente, así que tuve que, bien, Ibis, visiblemente molesta, suspiró pero cedió. Déjalo ahí. Los llamaré en un segundo. El asistente siguió las órdenes y salió de la cámara. Sola de nuevo, Ibis se tomó un momento para ordenar sus emociones antes de levantar el comunicador. Estos vejestorios no me dejan vivir en paz, murmuró mientras volvía a marcar el número del consejo. Después de la comunicación de Ashton, el consejo decidió por unanimidad degradar a Ibis de miembro del consejo a simple comandante, volviendo a su título anterior antes de unirse al consejo. La consideraron responsable de la debacle con Ashton, creyendo que su fracaso en controlar la Tierra había llevado a su humillación en la comunidad galáctica y a la traición de Ashton. Aunque Ibis tenía mucho que decir, decidió guardar silencio sobre los propios errores del consejo, como confiar ciegamente en Rod y Astaroth, e incluso entregarle el asesino de almas. Aún así, la amargura crecía dentro de ella cada vez que tenía que intercambiar palabras con el consejo. Volviendo a llamar al consejo, Ibis se preparó para lo que le esperaba en la pantalla holográfica. Se materializó una representación de un miembro del consejo de Shiran, lista para discutir el inminente intercambio con la Tierra. Comandante Ibis, el concejal fue directo al tema de discusión. Necesitamos discutir el próximo intercambio. Ibis respondió con un tono controlado, enmascarando la molestia subyacente ya que ya lo habían discutido cientos de veces. Concejales, con el debido respeto, hemos discutido esto varias veces. Actuaré en el mejor interés de Shenitar. Ya no eres concejal para que me cortes así, rugió el concejal. ¿Necesitas otra degradación para que eso se te pase por la cabeza? La amenaza avivó las brasas de la furia de Ibis. Ibis apretó los puños, luchando por contener su ira. El tono irrespetuoso del concejal alimentó su frustración. Mientras ella ocupó un cargo en el consejo, él nunca se había atrevido a alzar la voz ante ella. Ahora, con un castigo inmerecido sobre ella, la trataba como si fuera basura bajo sus pies. El concejal debió haber notado la expresión de Ibis, y su tono se suavizó inesperadamente cuando pensamientos de rebelión cruzaron por su mente. El consejo de Shiran podría haberla despojado de su título, pero la hija del gran Serafín todavía tenía cierta influencia sobre la gente común de Shenitar. Ibis lo sabía pero no quería causar más drama. Aunque todavía estaba furiosa, escuchó mientras él murmuraba una disculpa. No tomes mis palabras con demasiada dureza, ofreció el hombre. Al igual que tú, todos han estado nerviosos desde la revelación del humano sobre los Rob. Aún así, estaba equivocado y me gustaría disculparme por lo que dije. Está bien, señor, Ibis logró esbozar una sonrisa forzada, respondiendo. Después de todo, sabía que no debía dejar que la ira nublara su juicio. Tengan la seguridad de que me ocuparé del malhechor rápidamente. Después de todo, nuestra prioridad es la seguridad de nuestra gente. N55 y 5R, 55 y 1N. Sí, respondió el concejal. Aún así, no podemos darnos el lujo de perder nuestros buques de guerra. Negocia con él, pero no cedas a sus caprichos. Debemos asegurarnos de que nuestra fuerza permanezca intacta. Ibis asintió y el concejal continuó. Ofrécele otras cosas, pero si Ashton sigue siendo terco, entonces, podrías usarlas. Al escuchar eso, los ojos de Ibis se abrieron en shock, pero sin él, las posibilidades de derrotar a Croan se reducirían significativamente.
Sea como sea, respondió el concejal. Además, en su condición, el consejo no cree que sea tan útil de ninguna manera. Es mejor eliminar las incertidumbres antes de una guerra, y el apoyo de Ashton hacia nosotros sigue siendo dudoso. Entiendo, asintió Ibis. Les transmitiré sus órdenes a ellos para que puedan actuar en consecuencia. Haz lo que quieras, dijo el concejal, pero tenía algo más que decirle antes de irse. Ah, y no le digas nada a Lucifer sobre nuestra conversación. Continuó. Él alguna vez fue el encargado de Ashton. Aún podría estar en contacto con él, lo que nos causará problemas si el plan se filtra. Tenga la seguridad, señor. Esta conversación quedará entre el consejo y yo. Muy bien entonces. Espero escuchar pronto noticias positivas tuyas. Cuando terminó la comunicación, Ibis contempló las palabras del consejo. El conflicto interno dentro del liderazgo de Shiran tendría que dejarse de lado ya que las tensiones externas con la Tierra estaban en su punto más alto. Además, Ibis sabía que podía conseguir un ascenso cuando quisiera, ya que tenía mucha influencia. Pero por ahora quería centrarse en Ashton y no pensar en el consejo. Sabía que las consecuencias de fracasar en esta negociación podrían ser graves, no solo para el pueblo Shiran sino para toda su galaxia. Pero eso no significa que no pueda encontrar una manera de castigarte, murmuró Ibis y marcó otro número. Sí, soy yo. Su equipo ha recibido instrucciones de estar en espera durante la reunión. Haciendo todo lo posible, ¿verdad? Una voz mecánica surgió del otro lado. No hacer todo lo posible contra ese hombre sería el peor error de nuestra vida, dijo Ibis, sacudiendo la cabeza. Simplemente haga este trabajo y puedo hacer que se desestimen sus cargos. Muy bien entonces, estaré esperando. Capítulo 737 Silencio antes de la guerra, 3, el desolado planeta resonó en silencio mientras Ashton estaba solo, esperando junto a la nave llena de rehenes Shiran. El desolado entorno solo hizo que la espera fuera aún más larga. No debería haber llegado aquí tan temprano, suspiró Ashton mientras hacía girar a Valmont para pasar el tiempo ya que no había nada más que hacer. Mientras estaba allí, Rhea, incapaz de contenerse por más tiempo, se burló de Ashton con una sonrisa burlancia. ¿Cuánto tiempo crees que vivirás después de hoy? Supongo que un par de años como máximo. ¿Un par de años? ¡Qué generoso eres, ¿no? Una sonrisa apareció en los labios de Ashton mientras respondía. Créanme, estoy deseando que algo salga mal durante este trato para poder ponerlos a todos ustedes, bastardos desagradecidos en su lugar. Sabiendo lo egoístas que son los de su clase, estoy seguro. No me decepcionaré. La última vez ganaste solo por el elemento sorpresa, replicó Rhea. Ahora que conocemos tus capacidades, no tienes ninguna posibilidad contra nosotros, incluso con tu convocatoria. Eso podría ser en ambos sentidos. La última vez, tuve que defender a mi gente, así que no pude hacer todo lo posible. Ashton se encogió de hombros con indiferencia, pero en un planeta como este, ya nada me detiene. Entonces, si estuviera en tu lugar, rezaría para que tu llamado consejo no esté lleno de idiotas y valore tu vida hasta cierto punto. Antes de que Rhea pudiera responder, el sonido distante de motores atronadores interrumpió su intercambio. Ashton miró hacia arriba y se formó una sonrisa irónica al ver cientos de naves Shiran flotando sobre el desolado planeta. El momento esperado había llegado. Finalmente, tal vez debería exigirles más barcos por falta de puntualidad, murmuró Ashton, cruzándose de brazos. No, eso será mezquino incluso para mi estándar. En unos momentos, un barco más pequeño descendió de la flota y se dirigió hacia ellos. De allí desembarcó Ibis, acompañada por 6 Shirans que Ashton asumió que serían sus guardaespaldas. La tensión en el aire era tan alta como siempre cuando las dos partes se enfrentaron, con los rehenes atrapados en medio de la tormenta que se avecinaba. Ibis se acercó con expresión ilegible y Ashton la recibió asintiendo. La atmósfera crepitó cuando Ibis miró a Ashton con nada más que absoluto disgusto. Ibis, o debería decir ahora comandante Ibis. Saludó a Ashton, su tono neutral. Escuché la noticia de que fuiste degradado y no puedo evitar sentir pena por ti, deja de tonterías, escupió Ibis, sus ojos reflejaban rabia y derrota. No estamos aquí para jugar, Ashton. Así que vayamos directo al grano. Aunque desestimó las palabras de Ashton, Ibis se sorprendió de que él supiera de su degradación, ya que solo los miembros del consejo sabían ese hecho. Pero si Ashton también lo sabía, significaba que el consejo tenía una espía. Ibis ni siquiera quería pensar en eso. Si Ashton tuviera una información privilegiada dentro del consejo, ya podría haber estado al tanto del plan de Ibis después de su intercambio.
En otras palabras, su vida estaba en peligro. No es el momento de pensar en todo eso, Ibis se quitó esos pensamientos de la cabeza. Sigamos con el plan por ahora y veamos qué pasa más tarde. Directo al grano, ¿eh? Por supuesto, hagamos aquello para lo que estamos aquí, Ashton señaló a los rehenes en el barco. Liberaré a los rehenes tan pronto como me entreguen el control de los barcos. Libera a los Shirans y obtendrás tus buques de guerra. Como prometiste. Ashton suspiró y se encogió de hombros, esperaba que cedieras, pero parece que ese no será el caso. Sí, debería darte la llave antes de la liberación para que puedas capturarnos a todos otra vez. Ibis puso los ojos en blanco. No creo que eso esté sucediendo. Ashton se rió entre dientes. No sabía por qué Ibis se comportaba ahora como si él quisiera. Ya podría haberse apoderado de los barcos o haber destruido la flota. Aún así, después de la mierda que había estado haciendo recientemente, no debería haber sido una sorpresa que Ibis no confiara en sus palabras. Mientras tanto, Ibis miró a Rhea. Una señal silenciosa pasó entre ellos mientras ella le informaba sobre el ataque que iniciaría después de su liberación. Con un gesto de Rhea, el plan estaba en marcha. Mire, comandante, no estoy aquí para romper nuestras promesas, comentó Ashton, con un toque de burla en su voz. A diferencia de ti. ¿Acusarme de deshonestidad? ¿Qué tan bajo estás dispuesto a caer, Ashton? Ibis permaneció sereno, ¿sabes qué? No perdamos el tiempo buscando tu respuesta. Obtendrás las llaves, así que libera a los rehenes. Con la señal de Ashton, un grupo de soldados esqueléticos aparecieron de la nada y los rehenes fueron liberados. Una calma cautelosa se apoderó de la escena a medida que se desarrollaba el intercambio. Los rehenes de Shiran, inseguros de su destino, miraron con recelo a Ashton, su captor, antes de unirse a sus camaradas. Ibis inspeccionó a los rehenes para garantizar su seguridad y su mirada finalmente se encontró con la de Ashton. Los rehenes están libres. Ahora, confío en que cumplirás tu parte del trato. M05515-1N. Fiel a su palabra, Ibis señaló hacia la flota de naves Shiran. Son todos tuyos. Podrías pensar que has ganado, pero recuerda, Ashton, cruzarnos de nuevo tendrá graves consecuencias. ¿Consecuencias como la muerte? Ashton no pudo evitar reírse ante la idea. Siéntete libre de intentarlo, pero solo si estás dispuesto a sacrificar el tuyo. Ya lo veremos. Mientras los Shiranos abordaban sus naves, la tensión persistía en el aire. Ashton observó a Ibis de cerca. Las naves Shiran ascendieron hacia el cielo desolado, dejando a Ashton solo en el planeta árido. Mientras el zumbido distante de los motores Shiran se desvanecía, Ashton guardó la llave maestra de la IA de la flota Shiran en su inventario antes de darse la vuelta. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes esconderse? Ashton sonrió mientras se daba la vuelta. Ya despedí a tu gente, así que sal y termina con esto de una vez. En ese momento, una docena de Shiranos se quitaron sus capas de camuflaje, revelándose. Durante el entrenamiento de Ashton, tanto Vulcan como Flynn Macere habían hablado de ellos. Los soldados de élite entre los Shiran se destacaron en los asesinatos, los infiltrados. Capítulo 738. No puedo tocar esto. 1. La risa de Ashton resonó por todas partes mientras se enfrentaba al formidable grupo de infiltradores Shiran. Eran fuertes, no había duda al respecto, pero su fuerza no significaba nada para Ashton. ¿Infiltrados, eh? Él se rió entre dientes. Los recuerdo mucho. En aquel entonces, tratar con ustedes era un dolor de cabeza. Los recuerdos de batallas simuladas bajo la atenta mirada de Flynn Mace y Vulcan inundaron la mente de Ashton. En aquel entonces, si alguien le causaba más problemas para derrotar, tendrían que ser los infiltrados. Eran maestros del sigilo y el disfraz, lo que hacía difícil para Ashton rastrearlos y derrotarlos mientras desaparecían ante sus ojos. Pero eran principalmente problemáticos porque atacaban principalmente en grupos, lo cual era extraño considerando que la mayoría de los asesinos preferían trabajar solos. Pero las cosas habían cambiado. Durante esas sesiones de entrenamiento, a Ashton no se le permitió usar la mayoría de sus habilidades y aún tenía que descubrir su linaje precursor. Ahora, enfrentarse a los infiltrados sin esas limitaciones era un trabajo fácil. Sin embargo, hubo un giro. Dado que Ibis había orquestado un plan tan elaborado para probablemente asesinarlo, Ashton no quería terminarlo de una vez. Necesitaba darle una lección a la perra, y decidió seguirle el juego y complacerla interactuando con los infiltrados sin depender de sus genes precursores. Además, darles esperanza antes de empujarlos al abismo de la desesperación sin fin sería la lección más apropiada para los señores supremos de la galaxia.
Aquí, atrapa. Ashton arrojó con indiferencia la llave principal de la nave Shiran al infiltrado más cercano. Cuídalo por mí. Lo tomaré más tarde de tu cadáver. Los infiltrados, inicialmente sorprendidos por la audacia de Ashton, se echaron a reír. Este tipo, incluso si era un precursor, se atrevió a burlarse de la fuerza imparable que temía el propio Imperio de Orión. Los infiltradores no podían creer lo que oían, pero si la presa estaba dispuesta a jugar con ellos, que así fuera. Eres muy gracioso, se rió uno de los infiltrados. Nunca esperé encontrarme con un precursor con muerte cerebral aquí. Oye, no hay necesidad de burlarte de un moribundo, intervino otro. Siempre despide a tu presa con respeto y humildad. No eres divertido, Jaco. A sus ojos, Ashton era un precursor a medias. Su escuadrón era considerado el mejor entre los infiltrados y, por lo tanto, confiaban en derrotar a un humano. Además, tenían un líder que no solo había luchado sino que había sobrevivido contra los precursores durante la guerra. Una hazaña que solo unos pocos habían logrado, y mucho menos continuaron trabajando en el mismo campo siglos después de la guerra. Ashton, sin embargo, seguía confiando en sus habilidades. Puede que no fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a Croan por sí solo, pero enfrentarse a un grupo de Shirans no representaba una amenaza significativa a sus ojos. Bien, hagamos esto a tu manera, se rió el líder del escuadrón, Linas. El área vibró de anticipación cuando los infiltrados adoptaron posiciones de combate. Incluso entonces, sus risas no cesaron. Ante ellos, Ashton estaba de pie, una figura solitaria frente a un grupo formidable, con una sonrisa en sus labios. Sabía exactamente cómo iban a suceder las cosas. El infiltrado que atrapó la llave arrojada la examinó, con una sonrisa formándose en su rostro. Eres bastante arrogante, ¿no, precursor? Se burló y sus camaradas asintieron con la cabeza. Ashton se encogió de hombros y su sonrisa se hizo más amplia mientras señalaba por encima de ellos. Solo trato de hacer esto interesante. No quisiera que la audiencia se aburriera. En un barco sobre ellos, Ibis y el resto de la tripulación observaron atentamente lo que se veía debajo, y Ashton parecía consciente de ello. Además, Ibis no esperaba que Ashton tuviera tanta confianza ante los infiltrados. Pero lo dibujaron como una antorcha que parparea antes de morir. Eres un tipo extraño, Linas se encogió de hombros. Los infiltrados intercambiaron miradas. Sus sonrisas divertidas fueron repentinamente reemplazadas por seriedad. A medias o no, sabían que se enfrentaban a un precursor y no debían tomarlo a la ligera, pero su confianza se mantuvo inquebrantable. La escaramuza comenzó a una velocidad cegadora. Los infiltrados, maestros de las operaciones encubiertas, se movían con precisión sincronizada. Sus intentos de abrumar a Ashton con una ráfaga de ataques coordinados mostraron los años de entrenamiento y experiencia que definieron su reputación. Sin embargo, Ashton se movía con facilidad alrededor de ellos, con las manos metidas en los bolsillos, haciendo que su pelea pareciera una sesión de sparring informal. Los movimientos de Ashton eran apenas perceptibles, cada paso calculado para evadir los ataques de los infiltrados. Logró superar sus intentos de sigilo y sorprender con una serie de rápidas maniobras. ¿Es esto lo mejor que tienes? Ashton se burló, desviando sin esfuerzo una andanada de ataques. Esperaba más de los infiltrados de élite. Los infiltradores, cada vez más frustrados por la aparentemente sencilla defensa de Ashton, intensificaron su asalto. Sin embargo, Ashton continuó bailando durante sus golpes, y sus movimientos se volvieron más impredecibles y ridículos. En medio del caos, Ashton aprovechó una oportunidad. Con un golpe rápido y preciso, desarmó a uno de los infiltrados y rápidamente incapacitó a otro con una patada en el momento oportuno. Las mareas de la batalla comenzaron a cambiar, y los infiltrados, una vez confiados, se encontraron luchando por mantener el ritmo. Pero nadie estaba más ansioso que Ibis. Sabía que si los infiltradores fallaban, nadie en toda la galaxia podría salvarlos de la venganza de Ashton. Ustedes realmente necesitan mejorar su juego, comentó mientras sonreía, aprovechando la pausa momentánea en la escaramuza. Pensé que eras el mejor entre los infiltrados. Tal vez sobreestimé tu reputación. N55 y 5 marca registrada 5. 5, 1N. Los infiltrados, con una mezcla de frustración y determinación grabada en sus rostros, se reagruparon. Sabían que tenían que adaptarse al estilo impredecible de Ashton si tenían alguna posibilidad. De repente, Linas saltó hacia Ashton desde un lado, pero en lugar de atacarlo, metió la mano en su armadura y le arrojó algo.
Ashton instintivamente esquivó el ataque y escuchó un silbido. Linas había usado una granada contra él, pero no una granada cualquiera. Estaba lleno de metralla recubierta con un ácido que Ashton nunca había visto antes. Apuntando a que los ojos me ceguen, ¿eh? Ashton sonrió antes de echar a Linas a patadas. Fue una buena estrategia, pero no lo suficientemente buena.